Tengo 72 años y siempre creí que mi hijo me cuidaría cuando mi esposo muriera. Pero cuando leyó el testamento y descubrió que heredó la casa mientras yo solo recibí un garaje deteriorado, me llamó vieja inútil y me echó sin piedad. Esa noche, temblando de frío y humillación, abrí la puerta de ese garaje olvidado. Lo que encontré adentro cambiaría todo para siempre. Antes de seguir, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Entré a la oficina del abogado con el corazón lleno de esperanza ingenua, todavía creyendo que el amor familiar era un escudo inquebrantable contra cualquier cosa. Diego ya estaba sentado, con los brazos cruzados y una expresión que no reconocí en el rostro de mi único hijo. El abogado carraspeó incómodo. Abrió una carpeta marrón y comenzó a leer con voz monótona las últimas voluntades de Arturo, mi esposo, mi compañero de toda una vida. Para Diego Morales, hijo único, dejo en herencia la propiedad ubicada en calle Primavera 428, incluyendo todos los bienes muebles e inmuebles. Las palabras flotaron en el aire como cuchillos afilados. Miré a Diego esperando ver sorpresa, tal vez incomodidad, quizás el impulso de decir que eso no era justo. Pero lo que vi fue satisfacción pura y fría. El abogado continuó, y mi mundo comenzó a desmoronarse palabra por palabra. Para Elena Morales de Castro, esposa de Bota, dejo el garaje ubicado en la parte posterior de la propiedad. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. ¿El garaje? Ese lugar abandonado, lleno de telarañas y herramientas oxidadas que nadie había tocado en años. No podía ser real. Leí el documento con mis propios ojos, buscando algún error, alguna explicación que hiciera sentido. La risa de Diego rompió el silencio sepulcral de la oficina. No fue una risa nerviosa o incómoda, fue cruel, calculada, llena de desdén. ¿Lo ves, mamá? Papá sabía quién realmente merecía la casa. Él sabía quién era importante. Sus palabras me golpearon con la fuerza de puños cerrados. Diego, hijo, debe haber un error, susurré, sintiendo cómo las lágrimas quemaban mis ojos, sin permiso para caer todavía. Tu padre nunca haría esto. Vivimos juntos en esa casa durante 45 años. Cada rincón tiene nuestras memorias, nuestras... Vieja inútil. Las palabras salieron de su boca con tanta naturalidad que tardé segundos en procesarlas. Mi hijo, el niño que había cargado en mi vientre, que había alimentado con mi propio cuerpo, que había consolado en cada pesadilla, acababa de llamarme vieja inútil. El aire se volvió pesado, irrespirable. El abogado bajó los ojos, incapaz de presenciar tanta crueldad, su rostro enrojecido por la vergüenza ajena. «Tienes una semana para desocupar la casa», continuó Diego, como si estuviera hablando del clima, como si no acabara de destrozar lo único que me quedaba en el mundo. «Julia y yo nos mudaremos el próximo sábado. Necesitamos espacio para los niños. Tú tienes tu garaje». Me puse de pie con las piernas temblando, sintiendo cada uno de mis 72 años como piedras amarradas a mi cuerpo. «Diego, soy tu madre». «¿Cómo puedes tratarme así?» Mi voz sonó pequeña, rota, irreconocible incluso para mí misma. Él se levantó, guardó los documentos en su elegante maletín de cuero y me miró con ojos que alguna vez conocí, pero que ahora eran los de un extraño. «Una semana, mamá. No me hagas llamar a la policía». Salió de la oficina sin mirar atrás, dejándome ahí parada con el corazón hecho pedazos y el mundo colapsando a mi alrededor. Esa tarde caminé de vuelta a la casa que había sido mi hogar durante décadas, sabiendo que cada paso me acercaba a la despedida. Empaqué mis cosas en una maleta pequeña porque no había espacio para más en un garaje olvidado. Ropa, algunas fotos, el chal que Arturo me regaló en nuestro aniversario número 30. Cada objeto que dejaba atrás era un pedazo de mí que moría en silencio. La calle nunca me había parecido tan amplia, tan fría, tan ajena. Caminé hacia el garaje arrastrando mi maleta por el pavimento irregular, sintiendo cómo el peso de la edad y la traición me hundían más con cada paso.
Mis vecinas me observaban desde sus ventanas con miradas que mezclaban lástima y curiosidad morbosa. Yo, que siempre había caminado con la cabeza en alto, ahora me sentía como basura desechable. La llave del garaje temblaba en mi mano arrugada cuando la inserté en la cerradura oxidada. Esperaba encontrar ruinas, telarañas, el olor a humedad y abandono. Pero cuando la puerta se abrió con un chirrido lastimero, algo extraño sucedió. El olor a madera antigua me recibió como un abrazo inesperado, y en la penumbra distinguí formas que no recordaba haber visto nunca. Cajas apiladas con cuidado, muebles cubiertos con sábanas blancas, algo que parecía intencional, preparado, esperándome. Entré despacio, todavía con el corazón destrozado, sin imaginar que aquella noche oscura y humillante sería el comienzo de algo que lo cambiaría absolutamente todo. Esa primera noche en el garaje no pude dormir. Me senté en un viejo banco de madera, cubierto de polvo, y dejé que los recuerdos me inundaran como marea inevitable. Recordé el día que conocí a Arturo en aquella feria del pueblo, su sonrisa tímida, sus manos ásperas de trabajador honesto, sus ojos que me miraban como si yo fuera lo más valioso del mundo. Nos casamos 3 meses después en una ceremonia pequeña, sin lujos ni pretensiones, solo amor puro y promesas susurradas bajo un cielo de primavera. Nuestra primera casa fue diminuta, apenas 2 habitaciones y una cocina donde cocinábamos juntos mientras planeábamos el futuro con la inocencia de quien cree que el amor lo puede todo. Arturo trabajaba en la construcción, yo cosía ropa para las vecinas, y entre los dos construimos algo hermoso con casi nada. Elena es el corazón de esta casa, decía él cada noche antes de dormir, besándome la frente con ternura que nunca se gastó. Cuando nació Diego, el mundo se llenó de luz. Lo recuerdo perfecto en mis brazos, tan pequeño, tan frágil, mirándome con esos ojos enormes que parecían entenderlo todo. Lo alimenté con mi propio cuerpo. Pasé noches enteras despierta cuando tenía fiebre. Canté canciones de cuna hasta quedarme sin voz. Cada paso que dio, cada palabra que pronunció, cada logro pequeño o grande, fue celebrado como milagro porque para mí lo era. Diego creció siendo un niño dulce, cariñoso, el tipo de hijo que abraza a su madre sin que nadie se lo pida. Arturo lo llevaba al trabajo los sábados para enseñarle el valor del esfuerzo. Yo le preparaba sus comidas favoritas, le remendaba la ropa, asistía a cada función escolar en primera fila. Éramos una fortaleza pequeña pero inquebrantable, los 3 contra el mundo, unidos por lazos que creía eternos e irrompibles. La enfermedad de Arturo llegó como ladrón en la noche, robándonos la tranquilidad de golpe. Cáncer de pulmón, dijeron los doctores con voces profesionalmente compasivas. Durante 2 años lo cuidé mientras su cuerpo se consumía lentamente, sosteniéndole la mano en cada tratamiento, limpiándole la frente cuando el dolor era insoportable, prometiéndole que todo estaría bien incluso cuando ambos sabíamos que no era cierto. Diego venía a visitarnos al principio, se sentaba junto a la cama de su padre, le contaba cosas del trabajo, le mostraba fotos de sus proyectos. Arturo sonreía débilmente, orgulloso de su hijo. «Cuida a tu madre cuando yo no esté», le decía con voz que se apagaba día tras día. «Ella lo ha dado todo por nosotros». Diego asentía con seriedad, tomaba mi mano y prometía que siempre estaría ahí para mí. Pero después del funeral, algo cambió. Diego se volvió distante. Sus visitas espaciadas, sus llamadas breves y llenas de silencios incómodos. Yo lo atribuí al dolor, al luto que cada persona procesa de manera diferente. «Está sufriendo a su manera», me repetía mientras preparaba cenas que se enfriaban, esperando invitaciones que nunca llegaban. Su matrimonio con Julia trajo cambios que intenté entender con toda mi buena voluntad. Los comentarios secos reemplazaron las conversaciones cálidas. «Mamá, estamos ocupados», se convirtió en su respuesta automática para todo. Las visitas se redujeron a obligaciones navideñas incómodas donde yo era tratada como invitada extraña en lugar de matriarca familiar. Los telefonemas apresados duraban minutos contados. Siempre terminaban con excusas sobre reuniones urgentes o compromisos ineludibles.
Aún así, yo lo defendía ante todos. Cuando las vecinas preguntaban por qué Diego ya no venía, inventaba historias sobre su trabajo demandante, sus responsabilidades crecientes. «Es mi único hijo», decía como si eso explicara todo, como si el amor incondicional justificara cualquier maltrato. Lo que no sabía entonces era que Arturo había visto lo que yo me negaba a aceptar. En sus últimos días, cuando el dolor le permitía pensar con claridad, me había dejado algo más que un garaje olvidado. Esa noche, sentada entre sombras y recuerdos, comprendí con dolorosa claridad que mi amor había sido transformado en debilidad, mi generosidad en vulnerabilidad, mi sacrificio en arma que ahora se usaba contra mí. Julia entró en nuestras vidas como brisa suave que termina siendo huracán destructivo. La conocí en la cena de compromiso que Diego organizó en un restaurante elegante donde los cubiertos eran más caros que mi vestido entero. Llegó con tacones altos, vestido ajustado color marfil, cabello perfectamente lacio cayendo sobre sus hombros como cortina de seda. «Mucho gusto, doña Elena», dijo con sonrisa educada que nunca llegaba a sus ojos fríos y calculadores. Desde el principio noté algo extraño en la forma en que me observaba, evaluándome como si fuera mueble viejo que necesitaba ser descartado. Sus palabras eran medidas, diplomáticas, envueltas en cortesía falsa que ocultaba veneno bien dosificado. «Qué linda su blusa, doña Elena, muy tradicional», comentó aquella primera noche, y aunque sonaba como cumplido, había algo afilado debajo que me hizo sentir anticuada y fuera de lugar. La relación entre Diego y yo comenzó a filtrarse a través de ella como agua contaminada. Antes podía llamar a mi hijo en cualquier momento, compartir una noticia, simplemente escuchar su voz. Pero después de la boda, cada llamada era interceptada. «Diego está ocupado, doña Elena. ¿Quiere que le diga algo?». Su tono siempre paciente, siempre controlado, pero dejando claro que yo estaba interrumpiendo algo más importante. Un día, meses después de la boda, llegué a su casa con una tarta de manzana recién horneada, la favorita de Diego desde niño. Julia abrió la puerta con expresión tensa. «Doña Elena, qué sorpresa», dijo sin invitarme a pasar. «Es que... bueno, nosotros preferimos avisar antes de las visitas. Es que invade espacios sin darse cuenta, ¿entiende? Uno necesita su privacidad». Las palabras cayeron sobre mí como balde de agua helada. ¿Invadir espacios? Era la casa de mi hijo, el niño que crié, y ahora necesitaba permiso para visitarlo. Diego comenzó a repetir frases que no eran suyas, palabras que sonaban manufacturadas en la boca de otra persona. «Mamá, necesitas entender que las cosas son diferentes ahora. Julia y yo tenemos nuestras rutinas, nuestros espacios». Nunca había usado la palabra espacios en su vida. Esa era vocabulario de Julia, su forma de crear fronteras donde antes solo había puertas abiertas. Los encuentros familiares se volvieron tensos, protocolares, cronometrados como citas médicas desagradables. Julia establecía reglas silenciosas que nadie mencionaba, pero todos debíamos seguir. Llegar a tal hora exacta, no quedarse más de 2 horas, no preguntar sobre ciertos temas que ella consideraba inapropiados. La casa que mi hijo compartía con ella se convirtió en territorio hostil donde yo caminaba con cuidado de no ofender sensibilidades que no comprendía. Cada gesto afectuoso era recibido con frialdad calculada. Le llevaba flores del jardín, esas mismas flores que Diego de niño cortaba para regalarme, y Julia las recibía con sonrisa forzada. «Qué detalle, doña Elena, aunque yo soy alérgica a las flores silvestres. Pero gracias de todas formas». Una semana después, las encontraba marchitas en el bote de basura cuando pasaba cerca de su casa. Los presentes simples que siempre habían sido puentes de amor se convirtieron en motivos de irritación inexplicable. Un suéter tejido a mano para Diego desapareció misteriosamente. «Se lo comieron las polillas, mamá», explicó él con incomodidad evidente. Sabía que mentía. Podía verlo en cómo evitaba mi mirada, en cómo sus manos temblaban ligeramente al inventar excusas. «Es la modernidad, mamá», decía Diego, cuando yo intentaba expresar mi confusión ante tanta frialdad repentina. «Las parejas jóvenes necesitan su espacio. No es como en tu época». Pero yo conocía la diferencia entre respeto a la privacidad
y exclusión deliberada. La influencia de Julia crecía como sombra alargándose al atardecer, oscureciendo todo lo que alguna vez fue luminoso entre nosotros. Los domingos que solían ser sagrados para comidas familiares se volvieron esporádicos, luego inexistentes. Julia tiene planes, era la explicación recurrente. Planes que nunca me incluían, conversaciones de las que yo estaba sistemáticamente excluida. Sentía que estaba perdiendo a mi hijo ante alguien que nunca me había aceptado realmente, que me veía como obstáculo en lugar de bendición. La relación que había construido durante 30 años comenzó a desmoronarse bajo capas de insatisfacción inventada, quejas manufacturadas, distancia impuesta con precisión quirúrgica. Cada vez que intentaba acercarme, Julia encontraba manera de interponer algo, un compromiso urgente, una enfermedad repentina, una excusa perfectamente razonable que me dejaba afuera. Lo que no sabía entonces, lo que no podía imaginar en mi ingenuidad persistente, era que aquello era apenas el comienzo. La caída final llegaría con el testamento falso, con palabras crueles en oficina de abogado, con la puerta de mi propia casa cerrándose en mi cara. Pero esa revelación todavía esperaba en el futuro como guillotina suspendida sobre mi cuello. La manipulación no llegó como terremoto, sino como goteo constante que erosiona piedra. Julia controlaba cada aspecto de la vida de Diego con sutileza, tan refinada que al principio ni siquiera él se daba cuenta. Las conversas eran dirigidas por ella con mano invisible, pero firme. Si yo mencionaba algún recuerdo de cuando Diego era niño, ella inmediatamente cambiaba el tema hacia sus planes futuros, sus ambiciones, dejando claro que el pasado era irrelevante y embarazoso. Los objetos que yo les regalaba desaparecían misteriosamente como si nunca hubieran existido. El portarretratos de plata con foto de Diego y Arturo que llevé para su cumpleaños simplemente se esfumó. «No sé dónde quedó mamá», dijo Diego rascándose la nuca con nerviosismo que delataba la mentira. Semanas después lo vi en una caja de donaciones durante una venta de garaje que organizaban. Mi corazón se apretó dolorosamente al verlo ahí, descartado como basura sin valor. Las fotos familiares antiguas que adornaban su sala fueron retiradas bajo pretexto de estética moderna. Julia redecoraba constantemente, y en cada transformación más pedazos de nuestra historia familiar desaparecían. «Es que el minimalismo está de moda, doña Elena. Tantas fotos viejas hacen que la casa se vea recargada», explicaba mientras reemplazaba nuestros recuerdos con arte abstracto que no significaba nada para nadie. Los convites para eventos familiares llegaban siempre demasiado tarde para que pudiera asistir. «Ay, doña Elena, se nos olvidó avisarle del bautizo de Sebastián. Fue hace 2 días. ¡Qué pena!». Pero yo sabía que no era olvido, era estrategia. Las fotos en redes sociales mostraban celebración completa, familia reunida, abuela conspicuamente ausente. Los comentarios preguntaban por mí, y Julia respondía con emojis tristes. Estuvo enferma, pobrecita. Las llamadas de Diego se volvieron raras, cronometradas con precisión militar, desprovistas de cualquier calidez genuina. «Hola, mamá. Solo llamaba para saber cómo estás». «Todo bien». «Perfecto. Tengo que colgar. Julia me está esperando». 5 minutos exactos, nunca más. Si yo intentaba extender la conversación, él se ponía impaciente, su voz adquiriendo tono de obligación cumplida en lugar de hijo genuinamente interesado. Un día, durante una de las escasas visitas que me permitían, Julia hizo comentario que se me clavó como espina. «Doña Elena, hay que saber envejecer con discreción, ¿no cree? Hay personas mayores que entienden que ya no son el centro de atención y aprenden a hacerse a un lado con elegancia». Lo dijo con sonrisa dulce, como si me estuviera dando consejo benevolente. Pero el mensaje era claro. Yo sobraba. Diego comenzó a tratarme con impaciencia creciente que nunca había existido antes. Preguntas simples sobre su salud o su trabajo se convertían en acusaciones. «¿Por qué siempre me estás controlando, mamá? Ya no soy un niño. Necesito que respetes mis límites». Límites que yo no sabía que había cruzado. Fronteras invisibles que Julia trazaba y que él defendía sin cuestionar. Los netos, Sebastián y Lucía, comenzaron a aparecer menos.
Antes los cuidaba 2 veces por semana, horneábamos galletas juntos, leíamos cuentos antes de dormir. De repente, Julia decidió que necesitaban actividades más estimulantes, clases de inglés, natación, robótica. No es que usted no sea importante, doña Elena, es que los niños necesitan prepararse para el futuro. Explicaba con lógica que sonaba razonable, pero que escondía intención de alejarlos de mí. Cuando los veía, los niños llegaban con instrucciones claras sobre qué podían y no podían hacer en mi casa. Julia dice que no les des dulces. Julia dice que solo media hora de televisión. Julia dice que tenemos que irnos a las 5 en punto. La voz de ella presente incluso en su ausencia, controlando cada minuto que pasaban conmigo. Los presentes que les hacía con tanto amor eran sistemáticamente descartados. El camión de bomberos de madera que tallé con ayuda del vecino carpintero se rompió accidentalmente. La muñeca de trapo que cosí durante semanas no cumple con estándares de seguridad modernos. Cada rechazo era golpe directo al corazón que yo intentaba ignorar. La semana anterior a la lectura del testamento, hice última visita que resultó profundamente incómoda. Julia estaba ansiosa, nerviosa de manera extraña. Miraba su teléfono constantemente. Intercambiaba miradas significativas con Diego. Había tensión en el aire que yo no comprendía entonces, pero que ahora, sentada en este garaje frío, entendía con claridad dolorosa. Estaban esperando que Arturo muriera. Estaban esperando el testamento falso que habían preparado cuidadosamente. La manipulación no era accidente ni malentendido. Era plan ejecutado con precisión cruel durante años. Y yo, ingenua hasta el final, no lo vi venir hasta que ya era demasiado tarde. 3 días después de mudarme al garaje, tomé decisión que ahora reconozco como último intento desesperado de salvar algo que ya estaba muerto. Me paré frente a la casa que había sido mía durante 45 años. La casa donde crié a mi hijo, donde enterré mis sueños en cada ladrillo, y toqué el timbre como visitante indeseada. Mi corazón latía con fuerza irregular mientras rezaba en silencio para que Diego abriera la puerta, para que me mirara realmente, para que recordara quién era yo antes de convertirme en estorbo. Diego abrió con expresión de fastidio apenas contenido, como si hubiera interrumpido algo importante. Llevaba camisa que yo le había planchado cientos de veces, pantalones que le compré para su cumpleaños pasado. ¿Qué quieres, mamá? Su tono era frío, distante, cargado de impaciencia que nunca antes había dirigido hacia mí. Solo quiero hablar contigo, hijo. Quiero entender qué hice mal. Mi voz sonó pequeña, quebrada, suplicante de manera que me avergonzaba. Si cometí algún error, si te ofendí de alguna forma, dímelo para poder arreglarlo. Odiaba escucharme así, rogando por amor que debería ser incondicional, mendigando atención de mi propio hijo. Diego se encogió de hombros con indiferencia que dolía más que cualquier insulto directo. No hiciste nada malo, mamá. Simplemente así son las cosas ahora. Papá decidió dejarme la casa y a ti el garaje. Fin de la historia. Hablaba como si discutiera distribución de objetos sin valor, no el hogar donde construimos familia durante décadas. Pero Diego, yo no entiendo. Tu padre y yo trabajamos juntos para comprar esta casa. Cada pago, cada sacrificio fue nuestro. ¿Cómo pudo él simplemente...? Las palabras se atascaban en mi garganta, mezclándose con lágrimas que me esforzaba por contener. Mira, estoy ocupado. Tengo cosas que hacer. Comenzó a cerrar la puerta, pero puse mi mano para detenerlo, gesto que provocó destello de irritación en sus ojos. Mamá, por favor, no hagas esto más difícil de lo necesario. Desde adentro vi a Julia observando la escena con expresión que solo puedo describir como victoriosa. Estaba recargada contra el marco de la puerta del comedor, brazos cruzados, sonrisa pequeña curvando sus labios perfectamente pintados. Me miraba como depredador, observa presa herida, saboreando triunfo que yo apenas comenzaba a comprender. Intenté apelar a recuerdos que creía sagrados. Diego, ¿recuerdas cuando eras niño y te leía cuentos antes de dormir? ¿Recuerdas cómo reíamos juntos en la cocina mientras hacíamos panqueques los domingos? Éramos felices, hijo. Éramos familia. Mi voz temblaba con desesperación que me avergonzaba pero que no podía controlar.
Su rostro permaneció impasible, como si hablara de extraños en lugar de nuestra propia historia. Eso fue hace mucho tiempo, mamá. Las cosas cambian, la gente crece, necesitas aceptarlo. Cada palabra era clavo en ataúd de nuestra relación. Esa noche, acostada sobre colchón delgado que había instalado en esquina del garaje, le envié mensaje. Te amo, hijo. Siempre te amaré, sin importar qué. Tu mamá. Esperé respuesta durante horas, mirando pantalla del teléfono hasta que los ojos me ardían. La respuesta nunca llegó. El silencio fue más elocuente que cualquier palabra cruel. Recordé las noches cuando él tenía 5 años y la fiebre lo hacía temblar en mis brazos. Lo mecía durante horas, cantándole canciones suaves, refrescando su frente con paños húmedos, prometiéndole que todo estaría bien. Mamá está aquí, susurraba contra su cabello sudoroso. Mamá siempre estará aquí. Qué ingenua fui al creer que ese amor sería correspondido eternamente. Intentaba justificar su comportamiento con excusas que fabricaba en mi desesperación. Está bajo mucho estrés, me decía mientras miraba el techo agrietado del garaje. Julia lo está presionando. Es solo una fase difícil. Va a pasar. Repetía estas mentiras como mantras, como si decirlas suficientes veces las convirtiera en verdad. Está cansado. Solo eso, susurraba en la oscuridad, secándome lágrimas que caían sin permiso. No quería llorar fuerte porque las vecinas podrían escuchar, y ya suficiente humillación llevaba encima sin agregar lástima ajena a la mezcla. Lloraba en silencio, tapándome la boca con la mano, sintiendo cómo cada sollozo rasgaba algo dentro de mi pecho. Durante el día caminaba alrededor del garaje, creyendo que solo necesitaba aguantar un poco más. El amor vence todo, me había dicho Arturo tantas veces. Si yo amaba lo suficiente, si era paciente, si daba espacio, si no presionaba, eventualmente Diego recordaría quién era yo, qué habíamos sido juntos. Releía el testamento falso intentando encontrar lógica donde solo había traición. Las palabras se difuminaban entre lágrimas mientras trazaba con dedo tembloroso la firma de Arturo, que ahora me parecía extraña, demasiado firme para mano debilitada por enfermedad. Pero aún con estas dudas creciendo, todavía me aferraba a esperanza irracional. Todavía creía, con ingenuidad que ahora me avergüenza, que el amor podía restaurar lo que estaba irremediablemente quebrado. No entendía entonces que algunos quiebres son permanentes, que algunas traiciones no merecen perdón, que algunas personas eligen avaricia sobre sangre. Esa comprensión llegaría pronto, pero en ese momento solo era madre rota, tratando de salvar hijo que ya me había abandonado. La cuarta noche en el garaje, mientras ordenaba cajas polvorientas buscando mantas adicionales contra el frío que calaba mis huesos viejos, encontré caja de madera con mi nombre tallado en la tapa. Para Elena, mi amor eterno. Abre solo cuando estés lista. La letra de Arturo, inconfundible incluso en madera tallada, me hizo temblar. Con manos que apenas podían sostener herramientas, abrí el candado usando llave pequeña que colgaba de cordel atado a la caja. Adentro había cartas, docenas de ellas, escritas con caligrafía progresivamente débil que documentaba avance de su enfermedad. Tomé la primera con reverencia de quien toca reliquia sagrada. Mi querida Elena, si estás leyendo esto es porque lo peor ya sucedió. Necesito que sepas que Diego no es el hijo que creímos criar. He visto cosas, escuchado conversaciones que me partieron el corazón. Desconfío de sus intenciones desde hace años. Las lágrimas caían sobre el papel amarillento mientras leía palabra tras palabra que destrozaban ilusiones que me había aferrado. Arturo documentaba conversaciones entre Diego y Julia sobre acelerar las cosas, sobre finalmente deshacerse del estorbo, sobre planes para quedarse con todo apenas él muriera. Mi esposo había escuchado desde su cama de enfermo cómo su propio hijo planeaba traicionarnos. Había dispositivo USB al fondo de la caja con etiqueta que decía «La verdad». Con manos temblorosas lo conecté a laptop vieja que había traído del garaje. El video comenzó mostrando rostro demacrado de Arturo, sentado en la cama del hospital, claramente grabado semanas antes de su muerte. Elena, amor mío, el testamento que Diego va a leer no es real.
Lo falsificó con ayuda de Julia. Encontrarás documentos al fondo de esta caja que prueban que tú siempre fuiste dueña de la casa. Yo la puse a tu nombre hace 20 años, porque confiaba en ti más que en cualquier otra persona. La verdad cayó sobre mí como avalancha, aplastando lo poco que quedaba de mi inocencia maternal. Mis manos temblaban mientras sacaba carpetas con documentos legales, escrituras originales, certificados, papeles notariados, todo probando que la casa siempre había estado a mi nombre. Diego había falsificado testamento completo, adulterando firma de su padre moribundo para robarme lo que legalmente me pertenecía. La firma en el testamento falso fue puesta bajo lupa fotográfica que Arturo había preparado. Los trazos eran demasiado firmes, demasiado seguros para mano consumida por cáncer. Había contratado perito calígrafo antes de morir, quien certificaba en documento oficial: esta firma no pertenece al señor Arturo Morales. Es imitación burda, realizada por persona con pulso firme. Entre las fotos digitales encontré una que heló mi sangre. Julia, parada frente a notaría con sobremanila en manos, fecha estampada 3 días antes de muerte de Arturo. Llevaba lentes oscuros, pero era inconfundiblemente ella. Arturo había contratado investigador privado durante sus últimos meses, documentando cada movimiento sospechoso de la pareja. El choque inicial se transformó en indignación que quemaba como ácido en mi pecho. La indignación creció hasta convertirse en algo más sólido, más útil, fuerza que no sabía que poseía. Reuní todas las pruebas con manos que ya no temblaban, organizándolas meticulosamente en carpetas etiquetadas. Respiré hondo, sintiendo cómo aire llenaba pulmones que habían estado comprimidos por días de sumisión. A primera hora de la mañana siguiente, llamé al abogado que había leído el testamento falso. «Doctor Ramírez, necesito verlo urgentemente. Tengo evidencia de fraude». Su voz cambió inmediatamente de profesionalmente cortés a intensamente interesada. «Venga ahora mismo, señora Morales». En su oficina extendí documentos como cartas ganadoras en partida de póker. El abogado revisaba cada página con ojos que se agrandaban progresivamente. «Esto es... Dios mío, señora Morales, esto es falsificación de documentos, usurpación de propiedad, fraude testamentario. Su hijo y su nuera pueden enfrentar años de prisión». Sus palabras deberían haberme asustado, pero solo sentí satisfacción fría. «Quiero proceder con todo el peso de la ley», dije con voz que sonaba extrañamente tranquila, como si perteneciera a otra persona. «Quiero recuperar mi casa y quiero que enfrenten consecuencias de lo que hicieron». Llamé a Diego docenas de veces durante los días siguientes. Cada llamada iba directo a buzón de voz. Él creía que había ganado, que yo había aceptado derrota, que me pudriría en silencio en ese garaje mientras él disfrutaba casa robada. No sabía que tormenta se gestaba, que cada documento que Arturo había dejado era bomba de tiempo a punto de explotar. Preparé el confronto final con calma que descubrí en profundidades de mi ser que nunca había explorado. Con cada carta de Arturo que releía, recuperaba pedazo de mí misma que había perdido en años de manipulación. Los recuerdos de mi esposo, su previsión amorosa, su protección que se extendía más allá de la muerte, reencendían coraje que creía extinto. La ruptura con Diego, que antes me aterrorizaba, ahora se sentía inevitable y necesaria como amputar miembro gangrenado. Ya no era madre rogando por migajas de afecto, era mujer reclamando lo que le pertenecía. La transformación fue completa, irreversible, sólida como piedra que ninguna manipulación podría erosionar nuevamente. El lunes siguiente, presenté demanda formal ante el juzgado civil, entregando cada documento, cada carta, cada prueba que Arturo había meticulosamente preparado para protegerme. El secretario del juzgado revisaba los papeles con expresión de asombro creciente. «Señora Morales, esto es un caso sólido, muy sólido», comentó mientras sellaba los documentos oficiales que pondrían en marcha la maquinaria de justicia. La intimación llegó a manos de Diego 3 días después. Lo sé porque recibí llamada furiosa del doctor Ramírez. «Señora Elena, su hijo acaba de llamarme gritando como loco. Amenazó con demandarme por conspiración.
Le dije que cualquier comunicación futura debe ser a través de su propio abogado. Podía imaginar el pánico de Diego disfrazado de arrogancia, su mundo de mentiras comenzando a derrumbarse ladrillo por ladrillo. Los mensajes de Julia empezaron a llegar esa misma noche, uno tras otro, cada uno más desesperado que el anterior. Doña Elena, creo que hay un malentendido terrible. Podemos resolver esto en familia, sin involucrar abogados. Piense en los niños, en Sebastián y Lucía. Ellos no merecen ver a su familia destruida por cuestiones materiales. Leí cada mensaje con mezcla de desprecio y satisfacción amarga. Ahora querían resolver en familia cuando me habían tratado como basura desechable. Decidí no responder ni uno solo de sus mensajes. El silencio, descubrí, era forma de protección más poderosa que cualquier palabra. Cada mensaje sin respuesta era afirmación de mi nueva posición. Ya no era mujer que podían manipular con palabras dulces y promesas vacías. Mi silencio hablaba más fuerte que cualquier argumento. Diego intentó invertir la narrativa con desesperación de hombre ahogándose. Llamó a mis hermanas, a primas lejanas, a cualquiera que escuchara su versión distorsionada. Mamá está siendo malagradecida. Papá le dejó el garaje y ahora quiere quedarse con todo. Está senil, manipulada por abogados sin escrúpulos que solo quieren dinero. Pero mis hermanas me llamaron inmediatamente para avisarme, indignadas por sus mentiras transparentes. El garaje, ese lugar que Diego había usado como símbolo de mi humillación, se transformó en centro estratégico de mi contraataque. Sobre mesa improvisada de cajas viejas, organizaba documentos, cronologías, evidencias fotográficas. Las paredes que alguna vez almacenaron herramientas oxidadas ahora exhibían línea de tiempo detallada del fraude. Fechas, lugares, testimonios, pruebas irrefutables de conspiración calculada. Los documentos originales que Arturo había escondido encajaban perfectamente, como piezas de rompecabezas que Diego había intentado destruir, pero que mi esposo había duplicado y protegido. Cada escritura, cada título de propiedad, cada certificado notariado, construía caso que el doctor Ramírez describía como prácticamente ganado antes de empezar. El proceso será pesado emocionalmente, señora Elena, me advirtió el abogado durante una de nuestras reuniones. Su hijo no va a rendirse fácilmente, pero le prometo que la ley está de su lado. Los documentos no mienten, y estos documentos cuentan historia muy clara de fraude premeditado. Sus palabras me fortalecían cada vez que la duda intentaba infiltrarse en mi determinación. Julia cambió de táctica cuando vio que manipulación directa no funcionaba. Apareció en el garaje una tarde con Sebastián y Lucía, lágrimas perfectamente calculadas corriendo por mejillas cuidadosamente maquilladas. Mira lo que estás haciendo, doña Elena. Los niños no entienden por qué la abuela quiere meter a su papá en la cárcel. Sebastián llora todas las noches. Usaba a mis nietos como armas emocionales, como escudos humanos contra justicia que ella misma había provocado. Sentí dolor agudo en el pecho al ver caras confundidas de los niños, pero esta vez no cedí. Me arrodillé frente a ellos, tomé sus manitas pequeñas. Abuela los ama muchísimo. Esto no tiene nada que ver con ustedes. Algún día entenderán. Julia intentó alejarlos, pero Sebastián se aferró a mí con fuerza que rompió algo dentro de mi corazón. No los dejaría manipularme, pero tampoco permitiría que envenenaran el amor que mis nietos sentían por mí. Diego comenzó campaña de desprestigio en el vecindario, visitando cada casa con versión fabricada de eventos. Mi madre está teniendo problemas mentales. La demencia senil la hace creer cosas que no son ciertas. Estoy muy preocupado por ella. Pero las vecinas que me conocían desde hace décadas no compraron sus mentiras. Doña Mercedes, mi vecina de 30 años, lo echó de su porche. Conozco a tu madre desde antes que nacieras, niño. Sé exactamente quién está mintiendo aquí. Cada día traía nueva evidencia que desmantelaba versión inventada de Diego. El perito calígrafo presentó informe de 40 páginas demostrando falsificación. El investigador privado de Arturo proporcionó fotos con fecha y hora mostrando a Julia entrando y saliendo de oficinas de falsificación de documentos.
El notario que supuestamente había certificado el testamento falso declaró bajo juramento que nunca había visto ese documento. Las noches eran largas y difíciles. Acostada en colchón delgado del garaje, miraba techo agrietado mientras insomnio martillaba mi cabeza con dudas y miedos. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Valía la pena destruir relación con mi único hijo? Pero entonces recordaba palabra vieja inútil saliendo de su boca. Recordaba frialdad en sus ojos cuando me echó y mi determinación se solidificaba nuevamente. La tensión crecía como tormenta aproximándose en horizonte visible. Fecha de audiencia preliminar estaba fijada para 2 semanas adelante. El doctor Ramírez me preparaba con seriedad de general, planeando batalla decisiva. Van a intentar desacreditarla, señora Elena. Van a decir que está confundida, que no comprende documentos legales. Debe mantenerse firme, tranquila, dejar que evidencia hable por sí misma. El mundo perfecto que Diego había construido sobre cimientos de falsedad comenzaba a implosionar ante sus ojos. Sus amigos hacían preguntas incómodas, colegas del trabajo murmuraban en pasillos. La reputación que tanto valoraba se manchaba con cada nueva revelación. Y yo, la vieja inútil relegada al garaje olvidado, observaba con mezcla de tristeza y satisfacción cómo justicia lenta pero inexorable avanzaba hacia él. La audiencia preliminar estaba programada para las 10 de la mañana, pero llegué a las 8, vestida con mi mejor traje, el mismo que había usado para el funeral de Arturo. El doctor Ramírez me esperaba en la entrada del juzgado con maletín lleno de documentos organizados con precisión militar. Respire, señora Elena. Hoy es el día donde la verdad finalmente se dice en voz alta. Diego llegó 15 minutos tarde, sudando a pesar del aire acondicionado, con corbata mal anudada y expresión de animal acorralado, intentando aparentar control. Julia caminaba medio paso detrás, tacones repiqueteando contra piso de mármol con urgencia nerviosa. Cuando sus ojos encontraron los míos, vi destello de pánico que intentó ocultar bajo máscara de indignación falsa. ¿Cómo pudiste hacerme esto, mamá? Diego escupió las palabras apenas entramos a la sala de conferencias donde se realizaría la mediación previa. Soy tu hijo, tu único hijo, y me traicionas así. ¿Por dinero? Lo miré directamente a los ojos con firmeza que nunca antes había poseído. Ya no era mujer quebrada rogando por migajas de afecto. Era guerrera reclamando lo que le pertenecía. Siéntate, Diego. Vas a escuchar cada palabra de lo que tengo que decir. El mediador, hombre de 60 años, con expresión de quien ha visto todas las miserias humanas posibles, abrió expediente y comenzó. El doctor Ramírez presentó primer documento. Escritura original de la casa con mi nombre claramente establecido como única propietaria desde hacía 20 años. Diego intentó interrumpir, pero el mediador alzó la mano. Señor Morales, tendrá su turno. Proyectaron en pantalla grande análisis de falsificación de firma. La firma de Arturo, en testamento que Diego había presentado, apareció lado a lado con firmas auténticas de mi esposo. Las diferencias eran obvias incluso para ojo no entrenado. Trazos demasiado firmes, ángulos incorrectos, presión inconsistente. El perito explicaba cada detalle con precisión científica que hacía imposible cualquier negación. Esto es ridículo, balbuceó Diego, pero su voz temblaba revelando mentira. Mi padre firmó ese testamento. Yo estaba ahí. ¿Estabas ahí?, preguntó el doctor Ramírez con tono tranquilo pero mortal. Porque tenemos testimonio del doctor Hernández, oncólogo de tu padre, declarando bajo juramento que Arturo Morales no tuvo fuerza física para sostener pluma durante sus últimas 3 semanas de vida. Esta firma supuestamente fue hecha 2 días antes de su muerte. Julia intentó intervenir con voz aguda de desesperación mal disimulada. Esto es un malentendido terrible. Los documentos se confundieron. Nadie intentó defraudar a nadie. Somos familia, podemos resolver. La miré con intensidad que la silenció a media frase. No dije palabra, solo sostuve su mirada hasta que bajó los ojos, incapaz de mantener contacto visual ante peso de su propia culpa. Ese momento de silencio habló más fuerte que cualquier acusación gritada. Diego se puso de pie bruscamente, silla raspando ruidosamente contra piso. Esto es una persecución.
Mi madre está senil, manipulada por abogados que solo quieren dinero. Su voz subía de volumen, pero sonaba hueca, vacía de convicción real, desesperada de hombre viendo cómo todo se desmorona. Siéntate, Diego. Mi voz salió tranquila pero con autoridad que nunca había usado con él. Siéntate y escucha lo que nunca tuve el coraje de decirte. Algo en mi tono lo hizo obedecer automáticamente, cayendo de vuelta en silla como títere con cuerdas cortadas. No voy a ser pisoteada nunca más. Durante años acepté tus desprecios, tu frialdad, la manipulación de Julia. Acepté ser excluida de tu vida, tratada como estorbo vergonzoso, llamada vieja inútil. Acepté todo porque eras mi hijo y creí que el amor de madre era incondicional e infinito. Las palabras salían como río contenido finalmente rompiendo dique. Pero hay límite para todo, incluso para el amor de madre. Y tú cruzaste ese límite cuando falsificaste firma de tu padre moribundo para robarme lo que legalmente me pertenece. Las lágrimas corrían por mi rostro sin intentar detenerlas. Te cuidé cuando estabas enfermo. Te alimenté con mi propio cuerpo. Sacrifiqué sueños, carreras, oportunidades por ti, y me pagaste con traición, con crueldad, con mentiras calculadas. Pero no más, Diego. No más. Algo se quebró en él. Los hombros se hundieron, las manos temblaban incontrolablemente. Nosotros necesitábamos dinero. Julia quería casa más grande. Los niños necesitan espacio. Pensé que no te importaría tanto. Las palabras salían entrecortadas, admisión parcial mezclada con justificaciones patéticas. ¿No me importaría? Mi voz subió por primera vez. ¿No me importaría ser echada de mi propia casa? ¿No me importaría ser humillada, despojada de todo, condenada a vivir en garaje como animal? ¿Qué clase de monstruo crees que soy para no importarme eso? El mediador intervino mostrando última pieza de evidencia. Fotos de Julia entrando a oficina conocida por falsificar documentos, con fecha y hora estampadas. Julia intentó levantarse para irse, pero el doctor Ramírez la detuvo. Señora, usted también está citada en esta demanda como cómplice. No puede retirarse. La máscara perfecta que ambos habían mantenido cayó completamente. Diego lloraba con sollozos que sacudían su cuerpo entero. Julia miraba al piso con rostro pálido como papel. El mediador declaró: basándome en evidencia presentada, recomendaré al juez que la propiedad sea inmediatamente restituida a la señora Elena Morales y que se proceda con cargos penales por falsificación de documentos y fraude. Diego salió de sala sin mirar atrás, destrozado por peso de su propia avaricia. Julia lo siguió tambaleándose en tacones que de repente parecían demasiado altos. Y yo me quedé ahí, de pie, respirando como si respirara por primera vez en meses. Recuperé mi casa, sí, pero recuperé algo infinitamente más valioso: mi dignidad, mi fuerza, mi derecho a ser tratada con respeto que siempre merecí. 3 días después de la audiencia, mientras organizaba las cajas de Arturo, que aún no había revisado completamente, encontré al fondo de un baúl antiguo un sobre manila sellado con lacre rojo. Mi nombre estaba escrito en la parte frontal con la letra temblorosa pero decidida de mi esposo. Para Elena, la verdad completa. Mis manos temblaban al romper el sello, presintiendo que lo que encontraría cambiaría todo lo que creía saber. El testamento original cayó en mis manos como peso sagrado. La firma de Arturo era auténtica, débil pero genuina, certificada por notario público, cuyo sello oficial brillaba bajo luz tenue del garaje. Las palabras estaban escritas con claridad meridiana. Dejo la totalidad de mis bienes a mi esposa, Elena Morales de Castro. La casa, ubicada en calle Primavera 428, es y siempre ha sido propiedad exclusiva de ella. Mi hijo Diego no tiene ningún derecho sobre dicha propiedad. Las lágrimas caían sobre el documento mientras leía y releía cada palabra que validaba mi existencia, mi sacrificio, mi vida. Otra carpeta revelaba cuentas bancarias que nunca supe que existían. Arturo había estado depositando dinero sistemáticamente durante 20 años en cuenta a mi nombre, para que Elena tenga seguridad cuando yo no esté, explicaba nota adjunta con su letra.
El saldo me dejó sin aliento. Suficiente para vivir cómodamente el resto de mis días, para nunca depender de nadie, para ser finalmente libre. Había más videos en el pendrive, grabaciones que Arturo había hecho durante sus últimos meses, explicando meticulosamente dónde había escondido cada prueba. Elena, amor mío, escondí documentos en 3 lugares diferentes, porque temía que Diego intentara destruirlos. En el garaje hay caja con tu nombre. En banco hay caja de seguridad bajo tu identificación. Y con mi hermana Mercedes dejé sobresellado con instrucciones de entregártelo si algo sucedía. Su voz débil pero llena de determinación me guiaba desde más allá de la muerte. En uno de los videos, grabado apenas semanas antes de morir, Arturo me miraba directamente con ojos cansados pero llenos de ternura infinita. Elena, confío en ti más que en cualquier otra persona en este mundo. Más que en mi propio hijo, me duele admitirlo. Fuiste la única constante buena en mi vida, la única que nunca me falló. Toma este dinero, estos documentos, y construye vida que mereces. No dejes que nadie, ni siquiera Diego, te haga sentir menos de lo que eres, extraordinaria. Ahí, sentada en piso frío del garaje, comprendí con claridad devastadora que Arturo había previsto todo. Había visto manipulación de Julia, ceguera de Diego, la traición gestándose ante sus ojos. Y en lugar de confrontarlos directamente, había construido red de protección invisible alrededor de mí, asegurándose de que cuando cayera el golpe, yo tendría armas para defenderme. Entre los documentos, encontré impresiones de mensajes antiguos entre Diego y Julia que Arturo había recuperado del teléfono de nuestro hijo cuando éste lo dejó olvidado durante una visita. Los mensajes databan de 3 años atrás, mucho antes de que Arturo enfermara. Tu madre es tan ingenua. Ni siquiera sospecha que la casa está a su nombre. Cuando tu padre muera, solo necesitamos falsificar un testamento y todo será nuestro. Escribía Julia con frialdad calculada que helaba la sangre. La respuesta de Diego era igual de cruel. Tienes razón, es vieja y confiada. Será fácil. Solo necesitamos esperar el momento correcto. Leí esas palabras sintiendo cómo algo moría definitivamente dentro de mí. No era decisión impulsiva después de muerte de su padre. Era plan premeditado durante años, conspiración fría ejecutada con paciencia de depredadores esperando momento perfecto para atacar. Otro mensaje de Julia era aún más revelador. Aprovecha ahora que está débil por la enfermedad de tu padre. Hazla sentir dependiente de ti. Cuando llegue el momento, no tendrá a nadie más a quien recurrir. Las intenciones oscuras del Casal se volvían límpidas como agua cristalina. No fui víctima de circunstancias. Fui blanco de cacería planificada con precisión quirúrgica. Llamé inmediatamente al doctor Ramírez, quien llegó al garaje en menos de 1 hora. Revisó cada documento con expresión que iba de profesionalmente interesada a genuinamente indignada. Señora Elena, esto ya no es solo fraude civil. Con estos mensajes, con esta premeditación documentada, estamos hablando de conspiración criminal, extorsión, abuso de confianza. Su hijo y su nuera pueden enfrentar cargos penales serios. El pendrive contenía además grabaciones de voz donde Arturo daba instrucciones específicas sobre cómo proceder legalmente. Había consultado con 3 abogados diferentes antes de morir, construyendo caso hermético contra Diego. Elena necesitará estas pruebas. Mi hijo se convirtió en alguien que no reconozco, pero mi esposa merece justicia, merece todo. Su voz se quebraba al decir esas palabras. Dolor de padre reconociendo monstruo en que se convirtió su hijo. Esa noche, rodeada de documentos que contaban historia completa de traición y protección, sentí mezcla abrumadora de emociones. Dolor por traición de Diego, gratitud profunda hacia previsión de Arturo, saudade aguda del hombre que me amó lo suficiente como para protegerme incluso después de muerte. Lloré por todas esas emociones simultáneamente, lágrimas cayendo sobre cartas que mi esposo escribió para salvarme. Mi historia, que Diego había intentado reescribir a su conveniencia, finalmente volvía a ser mía. Los hechos estaban documentados, las fechas verificadas, las intenciones expuestas. Ya no era narrativa de madre malagradecida contra hijo devoto.
era realidad documentada de víctima defendiéndose de predadores familiares. El garaje, ese lugar que Diego usó para humillarme, se transformó en templo de memoria y justicia. Entre sus paredes almacenaba no solo herramientas oxidadas, sino verdad inquebrantable, amor póstumo de esposo previsor y fuerza recién descubierta de mujer que finalmente comprendía su propio valor. Arturo me había dado más que propiedad o dinero. Me había dado voz, poder, futuro. Y yo honraría ese regalo viviendo vida que él quiso para mí, libre, digna, finalmente mía. La mañana después de revisar todos los documentos de Arturo, desperté con claridad que nunca antes había experimentado. No solo iba a recuperar la casa, iba a recuperar mi vida entera. Llamé al doctor Ramírez antes del desayuno. Quiero seguir con el proceso hasta las últimas consecuencias. Cargos penales, restitución completa, todo. Sin acuerdos, sin mediaciones, sin perdones prematuros. ¿Está completamente segura, señora Elena?, preguntó el abogado con tono que mezclaba respeto y preocupación. El proceso será largo, emocionalmente agotador. Diego es su hijo, después de todo. Precisamente por eso debo hacerlo, respondí con voz firme que sorprendió incluso a mí misma. No por venganza, doctor Ramírez, sino por respeto propio. Si perdono esto, si cedo ahora, estaré diciendo que está bien tratarme como basura. Estaré enseñando a mis nietos que el amor de familia justifica cualquier abuso. Y no puedo, no voy a hacer eso. Establecí límites con precisión de arquitecto, diseñando fortaleza. Diego no podría entrar a la casa sin mi permiso explícito por escrito. Julia estaba permanentemente prohibida de pisar la propiedad. Si querían ver a los niños conmigo, las visitas serían en lugares neutrales, con horarios establecidos por mí, bajo mis términos. Ya no negociaría mi dignidad por migajas de acceso a mis nietos. Con dinero de cuentas que Arturo había dejado, abrí nuevas cuentas bancarias exclusivamente a mi nombre. Contraté administrador financiero recomendado por el doctor Ramírez. Quiero entender exactamente cuánto tengo y qué puedo hacer con eso. Quiero ser dueña de mi vida financiera, no solo beneficiaria pasiva. El administrador, hombre serio de 50 años, me enseñó sobre inversiones, intereses, planificación a largo plazo. Por primera vez en 72 años, entendía completamente mi situación económica. Decidí transformar el garaje, en lugar de creación, en lugar de refugio vergonzoso. Compré telas, pinturas, caballetes, pinceles de todos los tamaños. Siempre había querido pintar, pero nunca tuve tiempo entre criar hijo, cuidar esposo, mantener casa. Ahora tenía todo el tiempo del mundo y libertad de usarlo como quisiera. Las paredes del garaje se llenaron de colores que reflejaban emociones que durante décadas había reprimido. Comencé a vivir con agenda dictada por mis deseos, no por obligaciones impuestas por otros. Despertaba cuando mi cuerpo estaba listo, no cuando alguien necesitaba desayuno. Comía lo que quería, cuando quería. Leía libros que había pospuesto durante años. Tomé clase de yoga para mayores en centro comunitario. Cada decisión pequeña era acto de rebelión contra vida entera de ponerme en último lugar. Diego intentó acercamiento 2 semanas después de la audiencia. Apareció en el garaje con expresión de arrepentimiento que habría funcionado meses atrás, pero que ahora veía como manipulación transparente. «Mamá, podemos hablar. Cometí errores, lo admito, pero somos familia. Podemos superar esto». «No», dije simplemente, palabra que nunca antes había usado con él. «No voy a superar que intentaras robarme mi casa. No voy a pretender que llamarme vieja inútil fue error. No voy a aceptar reconciliación fácil que borre responsabilidad». Mi voz era tranquila, pero inquebrantable. Aprender a decir no con firmeza y corazón tranquilo fue liberación más grande de mi vida. El día que recuperé oficialmente posesión de la casa fue ceremonia privada de renacimiento. Caminé por cada habitación como si las viera por primera vez. Retiré muebles que Diego había traído, doné objetos que Julia había escogido. Contraté pintores para cambiar colores de paredes a tonos que siempre quise, pero que Arturo consideraba demasiado atrevidos.
Reorganicé espacios para reflejar mis necesidades, no las de familia que ya no existía de forma que conocía. La casa se transformó de museo de vida pasada en lienzo para vida futura. Convertí habitación de Diego en biblioteca con sillón cómodo junto a ventana grande. Su antigua oficina se volvió segundo atelier, para proyectos más grandes. Cada cambio era declaración. Esta casa es mía. Este espacio respira con mis decisiones. Estas paredes cuentan mi historia. Decidí que de ahí en adelante viviría como mujer completa, no solo como extensión de roles que otros me asignaron. No solo madre, no solo esposa, no solo abuela. Elena, persona completa con deseos propios, sueños propios, vida que merecía ser vivida en sus propios términos. Tenía 72 años, pero sentía que finalmente estaba naciendo como individuo autónomo. El pasado todavía dolía como herida que cicatriza lentamente. Pensaba en Diego niño, en sus abrazos sinceros, en momentos de felicidad genuina que ahora parecían pertenecer a otra vida. Pero ese dolor ya no me aprisionaba. Había aprendido diferencia crucial entre recordar y quedar atrapada, entre amar memoria de quien fue alguien y permitir que quien se convirtieron me destruyeran. Por primera vez en mi vida, elegí mi propia vida sobre expectativas ajenas. Elegí dignidad sobre falsa paz. Elegí respeto propio sobre comodidad de otros. Y en esa elección, dolorosa pero necesaria, encontré libertad que nunca supe que podía existir. Arturo me había dado herramientas, pero yo tomé decisión de usarlas. Esa decisión me salvó de convertirme en fantasma de mí misma, viviendo en márgenes de vida ajena. El proceso judicial avanzaba con lentitud burocrática, pero implacable, y cada audiencia era martillo golpeando la reputación que Diego había construido tan cuidadosamente. Los periódicos locales cubrieron el caso con titulares que no dejaban espacio para ambigüedad. Hijo falsifica testamento para despojar a madre anciana de su hogar. Sus colegas del trabajo comenzaron a tratarlo con distancia incómoda, conversaciones que morían abruptamente cuando él entraba a sala de reuniones, miradas que hablaban más fuerte que cualquier palabra. Julia fue la primera en abandonar el barco que se hundía. Cuando el fiscal anunció que consideraba presentar cargos penales también contra ella como cómplice, empacó sus maletas en menos de 24 horas. No puedo seguir en esto, Diego. Esto te va a destruir y no voy a dejar que me arrastre contigo, le dijo mientras metía ropa en maletas caras que había comprado con dinero que planeaban robar. Se fue a casa de sus padres sin mirar atrás, dejándolo solo en casa vacía que ya no parecía victoria, sino prisión. La soledad cayó sobre Diego como manto pesado y asfixiante. Por primera vez en años no tenía a Julia diciéndole qué pensar, cómo sentir, a quién culpar. Sentado en sala llena de muebles elegantes comprados con avaricia, se vio obligado a confrontar versión de sí mismo que había evitado durante tanto tiempo. Las paredes que había pintado sin consultar a su madre parecían acusarlo en silencio. Cada objeto que había movido para borrar rastros de su infancia ahora le recordaba lo que había destruido. Las culpas que había ignorado sistemáticamente volvieron como marea inevitable, ahogándolo en recuerdos que había enterrado bajo capas de justificaciones. Recordaba cómo su madre cosía su ropa de escuela porque no tenían dinero para comprarla nueva. Cómo preparaba 3 comidas diferentes cuando él era quisquilloso con la comida, solo para asegurarse de que comiera algo. Cómo trabajaba turnos dobles cuando su padre enfermó para que él pudiera seguir en la universidad. Cada recuerdo era puñalada de remordimiento que ya no podía ignorar. Sebastián y Lucía preguntaban por su abuela constantemente. ¿Por qué no podemos ver a la abuela Elena?, preguntaba Sebastián con confusión genuina que partía corazón. Ella hace las mejores galletas. Ella me lee cuentos con voces graciosas. ¿Por qué está enojada con nosotros? Diego intentaba explicar sin explicar realmente, pero sus palabras sonaban huecas incluso para él mismo. Ver dolor en ojos de sus hijos por ausencia que él había causado lo corroía desde adentro. Los amigos que había cultivado durante años comenzaron a alejarse cuando detalles del caso se hicieron públicos. Marcos, su mejor amigo desde universidad, lo llamó una tarde con voz tensa. «Diego,
No puedo seguir siendo tu amigo sabiendo lo que le hiciste a tu madre, falsificar testamento, echarla a la calle. ¿Quién hace eso? No te reconozco. La llamada terminó con silencio más elocuente que cualquier despedida formal. La familia de Julia, que antes lo trataba con respeto calculado, ahora lo criticaba abiertamente. Su suegro llamó para decirle que era vergüenza para cualquier familia, que hombres como él eran razón por la cual el mundo estaba podrido moralmente. Cada crítica era merecida, pero no menos dolorosa. El apoyo que había dado por sentado se evaporó como niebla bajo sol implacable. La casa, en calle Primavera, esa propiedad que había codiciado con tanta intensidad, se convirtió en símbolo tangible de su caída moral. Cada vez que pasaba frente a ella, ahora restaurada a su dueña legítima, sentía peso aplastante de su propia traición. Las luces encendidas en las ventanas le recordaban vida que había intentado robar, dignidad que había intentado destruir. Intentó contactar a su madre docenas de veces. Llamadas que iban directamente a buzón de voz, mensajes que quedaban sin responder, cartas que volvían sin abrir. El silencio de Elena era más devastador que cualquier grito de rabia. Era silencio de mujer que había tomado decisión definitiva, que había cerrado puerta que él mismo había destruido. Ese silencio lo obligaba a confrontar verdad sin filtros ni excusas. Él había elegido esto. Había construido esta destrucción con sus propias manos. Una noche, sentado en oscuridad de sala vacía después de que Julia se llevara hasta las lámparas, Diego finalmente entendió extensión completa de crueldad que había cometido. No solo había intentado robar propiedad, había intentado robar dignidad, historia, sentido de pertenencia de mujer que le había dado todo. Había tomado amor incondicional y lo había usado como arma. Había convertido sacrificio en debilidad y generosidad en vulnerabilidad para explotar. La soledad se volvió espejo cruel que reflejaba versiones de sí mismo que siempre había negado. Hijo ingrato, esposo manipulado, padre fallido, hombre sin principios. Por primera vez en su vida adulta, sintió arrepentimiento real, que no era solo miedo a consecuencias, sino genuina comprensión de daño causado. Lloraba por noches enteras, no por lo que había perdido, sino por lo que había destruido deliberadamente. Julia desapareció completamente cuando quedó claro que no habría dinero, no habría casa robada, no habría victoria fácil. Dejó papeles de divorcio en mesa de cocina con nota breve. Esto no era lo que acordamos. No voy a hundirme contigo. Su partida confirmó lo que Diego tarde había comenzado a sospechar. Nunca lo había amado. Solo amaba lo que pensaba que podía obtener a través de él. Roto por dentro, buscó ayuda psicológica en clínica recomendada por único colega que todavía le dirigía palabra. El terapeuta, hombre calvo de 60 años, con mirada penetrante, lo obligaba a confrontar verdades que había evitado toda vida adulta. Usted confundió provisión material con amor, confundió manipulación con asociación, y más importante, confundió debilidad percibida de su madre con permiso para abusar. La vida le enseñaba, con pedagogía brutal de consecuencias reales, lección que nunca había querido aprender. Amor verdadero exige respeto. No puedes decir que amas a alguien mientras pisoteas su dignidad. No puedes llamar familia al lazo que construye sobre mentiras y explotación. Cada sesión de terapia era excavación dolorosa en ruinas de su carácter, pero era trabajo necesario si alguna vez quería reconstruir algo que valiera la pena sobre escombros de quien había sido. 6 meses después de recuperar la casa, desperté en el garaje transformado, sintiendo paz que no había experimentado en décadas. Las paredes que alguna vez almacenaron herramientas oxidadas ahora exhibían pinturas que nunca imaginé poder crear. Atardeceres en tonos naranjas y púrpuras, retratos de Arturo sonriendo como lo recordaba en días buenos, paisajes abstractos que capturaban emociones que las palabras no podían expresar. El espacio que Diego usó para humillarme se había convertido en santuario de creatividad y renacimiento. Las vecinas comenzaron a visitarme con curiosidad genuina
que se transformaba en admiración cuando veían las pinturas. Doña Mercedes trajo a su nieta de 8 años. «Elena, ¿podrías enseñarle a pintar? Tiene tanto talento, pero yo no sé cómo guiarla». Pronto el garaje se llenaba de niños 2 tardes por semana, sus risas rebotando contra paredes que habían conocido solo silencio y tristeza. Les enseñaba a mezclar colores, a ver luz en sombras, a expresar sentimientos a través de pinceladas. Los niños entraban corriendo con energía caótica que traía vida nueva a espacio que había sido tumba emocional. «Doña Elena, mire lo que pinté», gritaba pequeña Sofía, mostrándome dibujo de su familia con colores brillantes que me hacían sonreír genuinamente. Había encontrado propósito que no dependía de ser madre o esposa, identidad construida sobre mis propios talentos y deseos. Una tarde de sábado, mientras limpiaba pinceles después de clase, escuché voz vacilante desde la puerta. «Abuela, ¿te extraño mucho?» Era Sebastián, mi nieto mayor, con ojos llenos de lágrimas contenidas y mochila colgando de hombros pequeños. Había venido solo, probablemente escapándose cuando Diego no prestaba atención. Abrí mis brazos sin pensar, sin rencor, solo amor puro que nunca había dejado de existir para mis nietos. «Ven aquí, mi amor». Lo abracé sintiendo cómo su cuerpo pequeño temblaba con sollozos liberados. «Yo también te extraño, muchísimo». No era culpa de él lo que su padre había hecho. Los niños no deberían pagar por pecados de sus padres. La relación con Sebastián y Lucía renació limpia, libre de manipulación de Julia o control de Diego. Establecí visitas regulares en mis términos. Sábados por la tarde en el garaje atelier, donde pintábamos juntos, horneábamos galletas, leíamos cuentos. Diego dejaba a los niños en la puerta sin entrar, respetando finalmente límites que había establecido. Nuestros encuentros eran breves, cargados de incomodidad, pero al menos existían. La casa recuperó su alma gradualmente, llenándose de risa cuando los nietos visitaban, música que tocaba según mi humor, aromas de comidas que cocinaba solo para mí. Ya no cocinaba pensando en agradar a otros, sino en disfrutar proceso creativo. El espacio respondía a mi energía, transformándose de museo silencioso en hogar vivo que respiraba con mi presencia. El garaje dejó de ser símbolo de castigo para convertirse en emblema de renacimiento. Amigos que había descuidado durante años de dedicación exclusiva a familia comenzaron a visitarme. Organizaba pequeñas exposiciones informales donde vendía algunas pinturas. El dinero no importaba tanto como validación de que tenía talento real, que podía crear belleza, que valía más allá de roles tradicionales que había ocupado toda vida. Viajé por primera vez sola a exposición de arte en ciudad vecina. Subir a autobús sin tener que pedir permiso o explicar a dónde iba fue acto revolucionario de independencia. Caminé por galerías observando obras de otros artistas, imaginando mis propias pinturas colgadas en paredes blancas bajo luces profesionales. Sonreí a extraños, conversé sobre arte con personas que no conocían mi historia, que me veían simplemente como Elena, no como madre traicionada o esposa viuda. Diego intentaba acercarse lentamente, consciente finalmente de magnitud de lo que había destruido. «Mamá, ¿podríamos hablar? ¿Tal vez tomar café?» Sus mensajes eran cuidadosos, respetuosos de forma que nunca habían sido antes. Respondía selectivamente, permitiendo solo contacto que no amenazaba paz duramente ganada. Acepté café una tarde en Cafetería Neutral, donde hablamos como adultos cautelosos navegando campo minado emocional. «Lo siento no alcanza para lo que hice», dijo con voz quebrada genuinamente. «No espero perdón. Solo quiero que sepas que entiendo ahora. Entiendo lo que destruí». Asentí sin decir que lo perdonaba porque honestamente no sabía si podía. El perdón, aprendí, no es interruptor que enciendes porque alguien se disculpa. Es proceso largo que requiere acciones sostenidas, no solo palabras arrepentidas. El pasado se transformó de prisión en museo que podía visitar cuando elegía, pero donde ya no vivía permanentemente. Recordaba lo bueno sin negar lo malo. Amaba memoria de Diego niño sin excusar acciones de Diego adulto. Esta dualidad era liberadora.
Podía honrar lo que fue sin quedar atrapada en lo que se convirtió. Vivía ahora con ligereza que pensé imposible a mis 72 años. Días se llenaban con pintura, enseñanza, lecturas, paseos sin destino específico. Era digna porque me trataba con dignidad. Era poderosa porque tomaba decisiones propias. Era finalmente íntegra, mujer completa con cicatrices, pero también con alas. Al atardecer, cerrando puerta del atelier después de día lleno de color y risa de niños, miré fotografía de Arturo que colgaba en pared. Toqué el marco suavemente, sintiendo conexión que muerte no había roto. Gracias, mi amor, susurré con voz llena de gratitud profunda. No me dejaste un garaje como castigo. Me dejaste libertad disfrazada. Me diste herramientas para reconstruirme cuando todo se derrumbara. Supiste que necesitaría ser salvada de bondad que se había convertido en debilidad, y me salvaste de la única manera que podías, enseñándome a salvarme a mí misma. Si esta historia te impactó, deja tu like y suscríbete ahora mismo. Y no esperes más. Haz clic en el video que acaba de aparecer en tu pantalla y disfruta la próxima historia. Hasta allá.